Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En este momento continuamos con las contribuciones al conocimiento de la ciencia de la lógica del Seminario de Estudios Hegelianos de Iztapalapa, coordinado por el doctor Sergio Pérez Cortés. En este momento me complace presentarles nuevamente al doctor José Luis Martínez Hernández, quien es doctor en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Actualmente es profesor de educación media superior y ya lleva varios años en el seminario de la ciencia de la lógica que se imparte en UAMI. En este momento, José Luis nos va a presentar la categoría de contradicción. Esta es la conferencia número 19. El resto de las conferencias se las dejo en la caja de información para que vayan a verla. Hay conferencias de la parte del ser, otras de la parte de la esencia. Y sin más por el momento, los dejo con José Luis Martínez. Bueno, inicio con la exposición, la contradicción en la ciencia de la lógica. La contradicción constituye, después de la identidad, la diferencia, la diversidad y posteriormente el fundamento, una de las esencialidades dentro de la ciencia de la lógica. Recordemos que las esencialidades o determinaciones de reflexión, como también las llama Hegel, son precisamente las determinaciones o momentos mediante los cuales el pensamiento, en tanto esencia o reflexión, comienza su autodeterminación. En este autodeterminarse, cada determinación de reflexión se refleja en su otra, mostrándose en un primer momento como contraria a ella, aunque en un segundo momento como complementaria a la misma, y todavía en un tercer momento como transmutable en su otra. Lo idéntico, para ser tal, requiere diferenciarse de lo diferente, es decir, que para ser idéntica así, la identidad requiere de la diferencia. Lo diferente, para ser tal, necesita identificarse consigo mismo, esto es, para ser diferencia, necesita de la identidad. La identidad, siendo diferente de la diferencia, es ella misma diferencia, y la diferencia, siendo diferente de la identidad, es al mismo tiempo identidad. La unidad de identidad y diferencia da como resultado lo diverso, aquello que siendo diferente es idéntico y que siendo idéntico es diferente. Es igual a sí porque es desigual a otro, y es desigual a otro porque es igual a sí. Lo igual y lo desigual terminan de este modo poniéndose, el uno como lo positivo, el otro como lo negativo, siendo así contrapuestos. En la oposición, cada polo se opone al otro, y es el mismo por dicha oposición. Lo positivo solo es positivo porque se opone a lo negativo, y lo negativo solo es negativo porque se opone a lo positivo. De modo que al requerir del otro para definirse a sí mismo, cada polo es el mismo y su otro, es la parte y el todo. El uno solo es por colocar en su contra al otro, y el otro solo es por colocar en su contra al uno. Cada uno es positivo poniendo al otro como negativo, y en consecuencia, cada uno es lo negativo del otro. Con esto se llega a la idea de que lo positivo también es negativo y lo negativo también es positivo, es decir, se arriba a la contradicción. En este momento de la lógica, los términos puestos en consideración, lo positivo y lo negativo, no son porque una reflexión externa los haya puesto en comparación, ni son términos externos entre sí, sino que el uno supone al otro, es por su otro e incluso se invierte en este, su otro. Lo positivo es a la vez negativo y lo negativo es al mismo tiempo positivo. Ambos se presuponen y se niegan de manera simultánea. En esta negación se convierten en su contrario. Cada uno es una unidad o una totalidad contradictoria. Dicha unidad es la contradicción como tal. Si en la oposición lo positivo y lo negativo aparecen como contrapuestos, en la contradicción dicha oposición va a ser interiorizada en cada uno de los términos que la constituyen, es decir, tanto en lo positivo como en lo negativo, con lo que cada uno es dentro de sí algo contrapuesto a sí mismo, y ambos no terminan por ser sino momentos de un único proceso contradictorio. Hegel expone este despliegue dialéctico de la contradicción en tres momentos. Sigamos el texto de cerca. Primer momento. Hegel pretende hacernos ver que desde la determinación de la indiferencia,
pasando por la diversidad y la oposición, ya estaba en ciernes la contradicción. Primero, en la diferencia, sus momentos forman una unidad en tanto no son distintos, se hallan juntos pero separados, y son algo distinto en tanto se refieren a una unidad, se hallan separados pero juntos. Por otra parte, en la diversidad, sus momentos son iguales así porque son desiguales entre sí, de modo que lo igual es desigual, y son desiguales entre sí porque son iguales así, de manera que lo desigual es igual. Por último, en la oposición, sus momentos son subsistentes de suyo, en tanto que cada uno contiene al otro dentro de sí. Cada uno es totalidad. Pero en tanto contiene al otro dentro de sí, ninguno de ellos es subsistente de suyo. Cada uno es tan solo parte del todo. En un primer momento, cada término, positivo y negativo, en tanto es el mismo por la negación de su otro, se basta a sí mismo. Ambos son indiferentes entre sí y se excluyen mutuamente. En un segundo momento, cada término, positivo y negativo, en cuanto solo es el mismo por su otro, si excluye a éste, se excluye a sí mismo, con lo que la realidad se muestra insubsistente. Cada uno de los términos le da consistencia al otro, y a la vez ambos se incluyen mutuamente. Cabe señalar que estos momentos no ocurren uno detrás del otro, sino que acontecen de manera simultánea, con lo que lo positivo y lo negativo son, al mismo tiempo, algo subsistente y algo insubsistente de suyo. Y es justo esta simultaneidad la que conduce a la contradicción, donde la afirmación de cada uno lleva a su contrario. Cito a Hegel. Lo positivo y lo negativo son la contradicción puesta, porque al ser unidades negativas ellas mismas, son su propio poner, siendo ahí cada uno el asumir de sí y el poner de su contrario. Fin de la cita. No es que lo positivo y lo negativo sean de por sí algo, una identidad, y luego entren en contradicción, sino que la contradicción se muestra a sí misma mostrando la imposibilidad de pensar a lo positivo y a lo negativo como algo que existe de por sí, como si fuesen identidades dadas. Cada uno al excluir y al incluir al otro, se incluye a sí mismo y se niega a sí mismo. Es la contradicción en sí mismo. La contradicción vista por momentos se presenta como una relación entre lo positivo y lo negativo, cuando en realidad no es sino la verdad o el presupuesto de estos dos momentos. No obstante, si se quiere comprenderla en esta, su verdad, no se puede partir de la contradicción misma, se tiene que mostrar como siendo algo opuesto, es decir, demostrado a partir precisamente de sus momentos, pues ella misma no es un dato, sino un proceso. Lo positivo y lo negativo solo son pensables como contradicción, pero la contradicción solo es pensable como la insuficiencia de pensar lo positivo y lo negativo por separado. Pensar la contradicción como lo que es, como proceso, implica pensar lo positivo y lo negativo como autónomos, y al mismo tiempo suprimirlos de inmediato como tales. A continuación, Hegel muestra el resultado de pretender pensar estas determinaciones, lo positivo y lo negativo, por separado. Lo positivo es igual a sí mismo, la reflexión dentro de sí. Es por sí sin referirse a otro, pero justo al ser él mismo por excluir a este otro, lo incluye dentro de sí, dentro de su definición. ¿Cómo ocurre esto? Lo positivo solo es positivo por excluir lo negativo. Es decir, lo positivo se convierte en lo negativo de lo negativo, con lo que se concluye que lo positivo se convierte en lo negativo mismo, se convierte en su contrario, en aquello que en un principio excluía de sí. En esto consiste la contradicción absoluta de lo positivo, la cual es al mismo tiempo la contradicción absoluta de lo negativo. Lo negativo es lo desigual a sí mismo, la reflexión de otro. Es por constituir la negación de otro, de lo positivo. Sin embargo, precisamente por negar a aquello que lo niega, es decir, a lo positivo, lo negativo es la negación de la negación, o lo negativo en cuanto negativo, con lo cual viene a coincidir consigo. De manera que, más que desigual, como era considerado en un principio, lo negativo es lo igual a sí mismo, es negación que se niega. No obstante, al ser lo negativo de sí mismo, lo negativo es el mismo, lo positivo, se convierte en su contrario, en aquello que él mismo negaba.
Es así que, considerados por separado, tanto lo positivo como lo negativo conducen a la contradicción, y al conducir cada uno de ellos a la misma consecuencia, se pueden considerar entonces idénticos, pues no se refieren a contradicciones distintas, sino que se trata de una y la misma contradicción. Ya sea que iniciemos la reflexión con uno u otro término, cada uno de ellos nos conduce necesariamente a su otro, con lo que incluye esencialmente dentro de sí a este otro. Con ello, la aparente subsistencia o autonomía con la que se presentaban los términos de la oposición queda subsumida. Se trata más bien de de una relación dualista, de un único todo contradictorio que se halla en un proceso de identificación y de diferenciación. Y es que la contradicción es ambas cosas a la vez. Si bien es cierto que lo positivo y lo negativo se identifican, también es cierto que se diferencian. Para Hegel, lo positivo es la contradicción solamente en sí, pues al excluir lo negativo de sí, lo positivo postula como lo negativo de algo, de lo negativo mismo, con lo que termina excluyéndose a sí mismo como positivo y es ahora lo negativo. Sin embargo, para efectuar esta transformación se asume como un otro diferente a lo que en un principio era. En cambio, para el autor, lo negativo es la contradicción puesta, ya que al excluir a lo positivo de sí, lo negativo se comporta, frente a lo positivo, como lo que él mismo es decir, viene a coincidir consigo mismo. No se postula como algo distinto, como un otro, sino como lo idéntico a sí. Se relaciona consigo mismo como con su otro. Excluyendo la identidad es el mismo idéntico, lo negativo, o siendo la diferencia misma, o negación es al mismo tiempo identidad, es decir, negatividad. En este sentido, afirma Hegel, cito, lo negativo es la contraposición total que descansa sobre sí como contraposición. Fin de la cita. Esta negatividad, presente tanto en lo positivo como en lo negativo mismo, permite superar el momento de la oposición a través de lo contradictorio que resulta el pensar dicha oposición como dual, como mera contraposición. La negatividad muestra que cada término no es más que en relación a su otro y al final solo es en la medida en que se reflexiona como lo que no es decir, termina siendo su contrario. Pasemos ahora al segundo momento del despliegue dialéctico de la contradicción. Bajo la anterior consideración de la negatividad o de lo negativo, cada uno de los términos positivo y negativo viene a ser el tránsito o la transposición de él mismo en su contrario, con lo que dentro de sí desaparece en este su opuesto. Y al desaparecer el uno en el otro dentro de la reflexión de sí mismo, la contradicción como tal se disuelve. Cito. Este incesante desaparecer de los contrapuestos dentro de ellos mismos es la más próxima unidad que viene a darse por la contradicción llevada a cabo. Es el cero. Fin de la cita. Este movimiento no consiste en transitar de una cosa a otra ajena. No se trata de la incesante inquietud del devenir en el que nos movemos o nos trasladamos de una categoría a otra mediante el impulso de una reflexión externa, sino de una reflexión al interior de cada determinación, donde cada una refleja a su otra. Es la contradicción al interior de cada término la que conduce a su desaparición mutua y, en consecuencia, lo que conduce a la desaparición de la contradicción misma. Esta se encamina así a su propia anulación. Su mismo desarrollo termina en la nulidad. Se va a cero, dice Hegel. Evidentemente, este cero no debe entenderse en sentido cuantitativo, sino que viene a representar algo así como el equilibrio absoluto entre lo positivo y lo negativo. Ni un ápice más ni un ápice menos de ninguno de los dos lados. Dentro de este equilibrio, al quedarse estática, la contradicción queda disuelta, pues en sus momentos prevalece la negatividad, la nada. Ahora bien, bajo la consideración del lado negativo, la contradicción deriva en cero, pero otra cosa ocurre con el lado positivo. Veamos qué acontece de este otro lado. A partir de lo ya visto, se puede decir que lo negativo no es más que en su contradicción interna, negación que se niega.
por lo que negándose a sí mismo, se transpone en lo positivo, en lo que Hegel llama un ser puesto, en un ser que llega a ser tal, puesto por la negación. En otras palabras, se trata de un ser no inmediato, sino entendido como resultado del proceso de contradicción. De modo que, enfocada desde lo positivo, la contradicción no se disuelve, no termina en cero, sino en un ser puesto que no es más que lo positivo como resultado de reflexionar lo negativo. Cito a Hegel: la reflexión que se excluye a sí misma, lo negativo, es al mismo tiempo reflexión ponente, lo positivo. El resultado de la contradicción no es solamente cero. Lo positivo y lo negativo constituyen el ser puesto de la subsistencia de suyo. Fin de la cita. Mientras que en un momento anterior, en la oposición, lo que parecía tener subsistencia de suyo eran los momentos, lo positivo y lo negativo, ahora es la contradicción lo único que tiene subsistencia de suyo, no entendida como nulidad, sino como identidad alcanzada. Cada uno de los lados que aparecían como distintos, autónomos, se muestra ahora como algo puesto por su otro. Cada uno es por su referencia negativa a su otro, y termina por transponerse por completo en este otro. Ciertamente, se puede decir que dentro de la propia contradicción, cada lado logra cierta autonomía en tanto subsume y se da a sí mismo como contenido al otro lado que constituye su negación, de modo que tanto lo positivo como lo negativo mantienen una identidad. Pero en tanto esta, su identidad, solo se alcanza mediante la transposición en su otro, la aparente autonomía de cada término queda subsumida al proceso infinito de la contradicción. Esta misma deja de constituir una identidad, un ser puesto, ya que con la transposición de sus momentos termina por hundirse. Cito: la negación de ella por ella misma asume el ser puesto de la subsistencia de suyo. Esto es lo que, dentro de la contradicción, va en verdad al fundamento, hundiéndose dentro de él. Fin de la cita. Si la subsistencia de sus lados hacía de la contradicción una identidad estable, en el momento que dichos lados se revelan como insubsistentes debido a su contradicción interna, la propia contradicción entra en contradicción, niega cualquier estabilidad y se hunde en sí misma, tornándose fundamento. En cuanto los momentos de la contradicción alcanzan su identidad a través de su propia negación, esto es, mediante la referencia a su otro, encuentran en su contradicción su propio fundamento. Cito nuevamente a Hegel. Ellos, los momentos, se dirigen al fundamento al determinarse como lo idéntico consigo, pero haciéndolo ahí más bien como lo negativo, como un idéntico consigo que es referencia a otro. Fin de la cita. Cada determinación o momento se hunde en su alteridad, que es estrictamente un no otro, como aparecía en la oposición, sino que es el resultado de su propia reflexión interna. Con ello, ambas determinaciones pierden su autonomía, pero la retoman como parte de un proceso más amplio. Mediante una reflexión excluyente, la contradicción se postula como subsistente de suyo, como lo positivo, y en esta medida subsume lo negativo, pero justo por ello se convierte en lo negativo de lo negativo, y entonces se convierte en aquello que ella misma subsume. Se pone como negativo y al mismo tiempo se subsume como tal, con lo que ella misma es su propia negación. De esta manera, considerada como lo positivo, la contradicción se subsume a sí misma, se contradice, con lo que retorna a sí, viene a coincidir consigo misma. En el momento de subsumirse, la contradicción no es, se abren comillas, ser puesto como lo negativo de un otro, sino que es el coincidir consigo mismo, es la unidad positiva consigo. Es así, por su propia negación, unidad que retorna a sí, en cuanto ella misma retorna a sí por la negación de su ser puesto. Se cierran comillas. En resumen, con base en los dos momentos revisados hasta aquí, se puede decir que bajo la consideración de lo negativo, la contradicción se va a cero, mientras que bajo la consideración de lo positivo, la contradicción se hunde en el fundamento, o mejor dicho, se pone como fundamento. Vayamos al tercer y último momento del despliegue dialéctico de la contradicción.
En este tercer momento, Hegel se centra en el aspecto positivo de la contradicción, que es el tema del segundo momento, pero atravesado por el aspecto negativo de la misma, que es el tema del primer momento. En esta medida, nuestro autor considera lo positivo no como algo dado, como un presupuesto, sino como el resultado de un proceso que lleva la huella de la negatividad, y esta nueva positividad a la que Hegel denomina fundamento. La consecuencia de que al afirmarse como la contraposición entre lo positivo y lo negativo, y de ahí la oposición se haya convertido en contradicción, hundiéndose con ello la autonomía de ambas determinaciones, cito, no es solo que la oposición misma se haya hundido hasta el fondo, sino que ha regresado a su fundamento. Fin de la cita. En tanto la oposición se presentaba como una identidad, sus momentos aparecían como subsistentes de suyo, que como tales entraban en contraposición. Pero en tanto dichos momentos no entran en contradicción entre sí, sino que cada uno se contradice dentro de sí mismo, se diluyen formando un único proceso, una identidad más elevada. De este modo, la oposición se convierte en una identidad procesual, con lo que retorna a sí, pero lo hace ahora como fundamento, como lo positivo, producto de lo negativo. En cuanto la oposición es considerada el punto de partida para concebir la contradicción y en cuanto igualmente es considerada una inmediatez, ocurre que al momento de contradecirse cae nuevamente en una inmediatez, que es ahora el fundamento. Es en este sentido que Hegel se permite decir que la oposición, gracias a su contradicción, regresa al fundamento, el cual ciertamente puede ser considerado un inmediato, solo que devenido, procesual. El fundamento es la oposición que ha incorporado dentro de sí la contradicción. Es una contraposición que se diluye a sí misma incesantemente, siendo una identidad en automovimiento. Ahora bien, en tanto la oposición no está ahí más que para, a través de la contradicción, se muestre el fundamento, este viene a ser la verdad de aquella. Aquello que parecía como punto de partida, la oposición, en realidad viene a ser explicada por el resultado. Es el fundamento el que, siendo lo positivo atravesado por lo negativo, da cuenta de la unidad y la separación de ambas determinaciones, es decir, da cuenta de la oposición misma, cuyas determinaciones son justo lo positivo y lo negativo. De esta manera, lo verdaderamente subsistente de suyo es el fundamento. Este, al ser la subsución de las determinaciones de lo positivo y lo negativo mediante el reflejo de la una en la otra, o mejor dicho, el reflejo de su otra dentro de sí misma, él mismo, el fundamento, viene a ser reflexión, es decir, vuelta así de la esencia. Cito a Hegel. Mediante la asunción de las determinaciones contradictorias en sí mismas, la esencia es restablecida como unidad simple que se determina a sí misma como algo negativo, pero que, dentro de este ser puesto, es inmediatamente igual a sí misma y ha venido a coincidir consigo. Fin de la cita. Recordemos que, tal como se ha mostrado al inicio de la segunda doctrina de la lógica, la esencia es la vuelta del ser sobre sí mismo a través de su negación. Es un reflejo o un coincidir consigo mismo como negado. En otras palabras, es reflexión. Ahora, el fundamento se muestra igualmente como reflexión, como la esencia restaurada, pues no es otra cosa que el reflejo de su otro, de cada uno de los momentos de la oposición. Lo negativo es el reflejo dentro de lo positivo y lo positivo es el reflejo dentro de lo negativo. El fundamento es el proceso infinito en el que cada uno de los términos entra en contradicción dentro de sí mismo. Pero en tanto cada uno de los términos no es más que en su contradicción no es tal. La contradicción entra en contradicción de no ser contradicción, pues lo positivo y lo negativo no son en realidad algo subsistente de suyo, sino tan solo momentos pasajeros de un proceso más amplio denominado fundamento, que es de ahora en adelante lo único subsistente de suyo y lo que le otorga a sus momentos tan solo un carácter procesual. El fundamento constituye así la superación de la contradicción, viene a ser su resultado. Cito,
La contradicción resuelta es pues el fundamento, la esencia en cuanto unidad de lo positivo y lo negativo. Dentro de la oposición, la determinación ha crecido hasta la subsistencia de suyo, pero el fundamento es esta subsistencia de suyo acabada. Fin de la cita. Al final, lo realmente autosubsistente es el fundamento, pues en tanto esencia o reflexión absoluta es un proceso que engloba los momentos de la oposición. La oposición es tanto superada como conservada dentro del fundamento. Es superada porque sus momentos, lo positivo y lo negativo, se contradicen dejando de ser algo subsistente de suyo. Pero dicha oposición es a la vez conservada porque es su contradicción la que, como tal, constituye el fundamento. Efectivamente, el fundamento no es sino el proceso por el que lo positivo y lo negativo se fluidifican mediante su propia contradicción interna. De ahí que el fundamento aún se siga definiendo bajo estos términos, pues es identidad positiva dentro de su propia negación. Es lo subsistente de suyo que solo viene a coincidir consigo mismo después de negarse a sí mismo, y es por ello esencia. Cito. La esencia es fundamento en cuanto idéntica consigo y positiva dentro de esa su negación. Fin de la cita. Con ello, dice Hegel líneas más adelante, la esencia está por primera vez reflexionada dentro de sí y es idéntica consigo. Se cierran comillas. Al principio, la esencia se presentaba como la pura negación del ser que daba inicio a un proceso reflexivo de autodeterminación. Ahora la esencia se presenta como el completo coincidir consigo de la negación en su propia contradicción. La contradicción se vuelve constitutiva del proceso, que es la esencia misma. Una vez explicado el arribo al fundamento, Hegel realiza una serie de observaciones a manera de aclaración de lo ya expuesto. La primera observación se refiere a la unidad de lo positivo y lo negativo. El autor comenta que la representación común, basada en una reflexión externa, después de comparar las determinaciones de lo positivo y lo negativo, las considera como estando en una unidad inmediata, incluso como siendo una y la misma cosa, concurriendo así como algo idéntico. Si bien esta representación considera a lo positivo y a lo negativo como una identidad, también es cierto que, en cuanto establece una comparación, está de hecho diferenciando dichas determinaciones como algo externo entre sí, considerándolas como dos polos que en realidad se complementan, con lo que alternativamente serían idénticas y diferentes. Y es que, en efecto, el desarrollo lógico de la contradicción ha mostrado que lo positivo y lo negativo forman una unidad. El problema es que la representación común no la considera como un resultado dialéctico de las propias determinaciones, sino como una relación de complementariedad entre ambas. Por lo que, de acuerdo con Hegel, habría que mostrarle a esta representación la inconsistencia de considerar de inicio estas determinaciones como algo dado, y luego simplemente compararlas. Habría que hacerle ver que, antes que compararlas como algo externo, se tendría que efectuar una reflexión al interior de cada determinación, para mostrar cómo es que cada una hace aparecer a su otra en su propio seno e incluso termina por convertirse en esta otra. Nuestro autor señala que el propio pensamiento representativo, en un ejercicio simple de reflexión, se llega a percatar que cuando algo es pensado como positivo, en un momento posterior puede ser pensado como negativo y viceversa. Esto le lleva a la idea de que lo positivo no es simplemente idéntico a sí, pues al definirse en contraposición a otro, esto es a lo negativo, este se encuentra en su definición misma. Además, si lo positivo es la negación de lo negativo, lo positivo es el mismo lo negativo. De la misma manera, lo negativo no sería meramente igual a sí mismo, ya que al venir definido por contraposición a lo positivo está dentro de su propia definición. Asimismo, si lo negativo es la negación de lo positivo, él mismo es también algo idéntico a sí, es decir, lo negativo viene a ser lo positivo. De manera inadvertida, resulta que lo positivo es negativo y lo negativo es positivo. De modo, dice Hegel,
que el pensar reflexionante se embrolla en estas determinaciones y viene a hacerse contradictorio. La ignorancia de la naturaleza de aquellas determinaciones, continúa nuestro autor, conduce a la opinión de que este embrollo es algo incorrecto, algo que no debe suceder, atribuyéndolo a una falta subjetiva. Hasta aquí Hegel. La contradicción o lo negativo es atribuido así a la subjetividad, a la cual, a partir de la abstracción, efectúa una comparación entre las determinaciones, y justo al encontrar una contraposición entre ellas, adjudica a su reflexión externa el carácter contradictorio de las mismas. De este modo, piensa que en la contradicción en nada le concierne a lo objetivo, a la positividad. Lo negativo o la contradicción es considerada por la subjetividad como algo que le es propio y que por tanto es ajeno a la objetividad. Sin embargo, al mismo tiempo, dicha negatividad es considerada como algo que puede ser aplicado a lo positivo. Ciertamente, según este pensar, se le puede atribuir la negatividad a lo positivo, pero solamente como algo contrapuesto y además superpuesto, ya que no es algo intrínseco, no es algo que le pertenezca a la positividad misma. En otras palabras, se podría determinar a la realidad como algo contradictorio, lo cual no significaría para este pensamiento que la realidad sea en sí misma contradictoria. Para el pensamiento representativo, que considera las determinaciones como algo fijo, la luz es lo positivo y la oscuridad es lo negativo. Sin embargo, para el pensamiento dialéctico, en cuanto ilumina y niega la oscuridad, la luz es lo negativo. Y por el contrario, en tanto oscurece y niega la luz, o sea, afirma las tinieblas, la oscuridad es lo positivo. De igual manera, para el pensar representativo, la virtud es lo positivo y el vicio lo negativo. No obstante, para el pensar dialéctico, al constituir la negación del mal, la virtud es lo negativo. Y por contra, al constituir una contraposición al bien, es decir, al ser una afirmación del mal, el vicio es lo positivo. Lo mismo, la representación considera a la responsabilidad como lo positivo, en cuanto a atribución de bondad o maldad, y a la inocencia como lo negativo, en tanto carencia de bondad o maldad. Pero la consideración dialéctica muestra que, al ser negación de la inocencia, de lo indeterminado, la responsabilidad es lo negativo, mientras que al ser la negación de la responsabilidad, de lo determinado, es decir, afirmación de la indeterminación, la inocencia es lo positivo. Por otro lado, para la representación, la verdad es lo positivo y el error es lo negativo. Sin embargo, para el pensamiento dialéctico, en cuanto saber que niega al error, la verdad es lo negativo, mientras que por el contrario, en tanto niega a lo verdadero y se afirma como opinión válida para sí, el error es lo positivo. Por último, para el pensamiento representativo, el juicio es lo positivo y la falta de juicio lo negativo. Pero para el pensar dialéctico, en cuanto niega la indeterminación de lo verdadero y lo erróneo, el juicio es lo negativo. En contraste, en tanto viene a afirmar la ausencia de verdad y el error, la falta de juicio es lo positivo. Todas estas contraposiciones no hacen sino mostrar que lo positivo puede tornarse en negativo y lo negativo puede tornarse en positivo, aun en los ejemplos más inmediatos. En la segunda observación de esta sección de la lógica, Hegel aborda el llamado principio del tercero excluso, o tercero excluido. Este principio habría surgido, nos dice, de la consideración y el desarrollo de la oposición, y rezaría del siguiente modo. Una cosa es o A o no A, y no hay una tercera opción. En primer lugar, esto quiere decir que toda cosa es un algo determinado, positiva o negativamente, y en cuanto tal se contrapone a otra cosa. Sin embargo, este principio suele ser entendido de manera distinta. Se dice que a una cosa le conviene o bien un predicado o su contrario, sin una tercera alternativa, pues esta última implicaría que la cosa
a la cosa le convendrían ambos predicados, y por tanto ella misma sería algo contrapuesto dentro de sí, con lo que en realidad la propia cosa quedaría indeterminada. Y es que algo que se contradice no puede ser determinado, se viene abajo por sí mismo. Dada una cosa como algo existente de por sí, se le puede predicar una determinación o su contraria, pero no ambas, pues de acuerdo a aquel principio que venimos comentando, esta opción quedaría excluida. De lo contrario, si no lo fuera, la cosa misma se desvanecería en su contraposición interna, caería en una confusión que al final le llevaría en una completa indeterminación. En otras palabras, para poder ser, la cosa no se debe contradecir. Y esto no es otra cosa que el principio de no contradicción, a saber, que algo no puede ser A y no A al mismo tiempo. Una vez más, pero dicho de otro modo, nada hay que no sea A o no A. Nada es indiferente a esta oposición. Todo es A o no A, y queda excluida una tercera posibilidad. No obstante, visto con más detalle, en realidad sí hay en este principio un tercer término, pues además de la afirmación de A o lo positivo y de la negación de A o lo negativo, está presente A misma, que no es ni afirmativa ni negativa, o mejor dicho, es ambas cosas a la vez, puesto que A misma está tanto en A positiva como en A negativa. Se había acordado que una cosa o era A o era no A, y que no había un tercer elemento. Pero ahora resulta que esta cosa de la que se está hablando es A misma y constituye justamente un tercero, pues sin este tercer elemento, ni A positiva ni A negativa serían posibles. En términos lógicos, A misma debería de estar referida o bien a A positiva o bien a A negativa. En caso de referirse a A positiva, no tendría que hacerlo a A negativa, y por el contrario, al referirse a A negativa, no tendría que hacerlo a A positiva. Pero lo cierto es que al referirse a una, lo hace necesariamente también a la otra. A misma se refiere a sí misma al referirse tanto a A positiva como a A negativa. Resulta entonces que el tercero que debía de haber quedado excluido es lo único subsistente de suyo. En este sentido, las determinaciones que aparecen como contrapuestas, A positiva y A negativa, no están sino dentro de A misma, por lo que este tercero al que se pretendía excluir representa en realidad, dice Hegel, se abren comillas, la unidad de la reflexión a la cual, como al fundamento, regresa aquella contraposición, y cierran comillas. El fundamento es el proceso que siempre estuvo ahí y que la reflexión externa intentó excluir, pero que al hacerlo no hizo sino mostrarlo a través de su contradicción. El principio del tercero excluido, al afirmar que una cosa es sólo una u otra de las determinaciones, buscaba excluir la contradicción, pero resulta que la cosa misma es a la vez una y otra de estas determinaciones, es decir, termina por mostrar la contradicción como su esencia misma. De ahí que el tercero no es en realidad un tercero, sino el despliegue de la esencia misma como proceso. En la tercera y última observación de esta sección, Hegel se enfoca en lo que denomina el principio de contradicción. De inicio, el autor comenta que si cada una de las determinaciones o esencialidades, identidad, diversidad o posición, se han expresado dentro de la tradición filosófica en forma de principio, la contradicción no tendría por qué ser la excepción, y cuanto más en tanto representa la verdad de las determinaciones anteriores y expresa mejor la verdad y la esencia de las cosas. El principio de contradicción rezaría entonces del siguiente modo: todas las cosas son en sí mismas contradictorias. Ciertamente, este principio viene apenas a mostrarse con el desarrollo de la oposición, pero está ya presente desde el inicio de las esencialidades, pues ahí observamos que cuando el principio de identidad buscaba decir algo desde sí mismo, en realidad no decía nada, permanecía en la indeterminación. De hecho, si pretendía avanzar en la determinación, debía comenzar por aceptar la contradicción.
pues hacía aparecer a su contraria, la diferencia, hasta tornarse en ella misma. La identidad es idéntica a sí porque es diferente, es decir, la identidad es diferencia, es contradictoria. Hegel efectúa una especie de fugaz repaso acerca del tratamiento que se le ha dado a la contradicción dentro de algunas filosofías. En primer lugar, nos dice que por lo general la contradicción es tildada de algo irreal, de algo que no está en las cosas y mucho menos forma parte de su verdad. Pero si la contradicción no está en el mundo objetivo, se reflexiona, ha de estar entonces en el pensamiento subjetivo, pues al relacionar y comparar las determinaciones de las cosas, dicho pensamiento se ve llevado a la contradicción, a la cual, sin embargo, él mismo termina rechazando. La contradicción es rechazada por el pensar como algo imposible, pues bajo sus términos no resulta realmente pensable. Si por alguna razón aparece en el pensamiento, la contradicción simplemente anunciaría el límite de éste, pues a partir de ella las filosofías renuncian a seguir pensando. De ahí que la contradicción sea tenida como una especie de simple anomalía en el pensar, que representa su propia clausura. Ya sea que se le pretenda ubicar en lo real o en el pensar, la contradicción es concebida como algo contingente, que puede o no aparecer, pero que en caso de hacerlo, ha de ser excluida en el mismo momento de su aparición. No obstante, a todo esto hay una contestación. Con respecto a la afirmación de que la contradicción no existe en el mundo de las cosas, Hegel simplemente nos remite a la experiencia para corroborar su presencia efectiva. El propio movimiento exterior, que es perceptible a los sentidos, muestra la contradicción ya de manera inmediata. El movimiento no solo se explica por qué algo esté aquí, en este ahora, y posteriormente esté allá, en otro ahora, sino porque ese algo, afirma Hegel, está aquí y no aquí en uno y el mismo ahora, en cuanto que está y no está al mismo tiempo en este aquí. Una cosa que se mueve está en este espacio y en este otro espacio al mismo tiempo, a la vez que es y no es ella misma en un mismo espacio. Nuestro autor reconoce a los antiguos filósofos el haber identificado bien la contradicción presente en el movimiento, pero no deja de señalarles la equivocación a partir de ello de negar la existencia del movimiento, cuando lo que de hecho se tenía que haber concluido era la realidad misma de la contradicción. Ahora bien, esta se encuentra en todo movimiento, pero también en todo automovimiento, es decir, no solo se halla en lo inerte, sino de igual manera en todo lo vivo. La vida es aquello que siendo lo positivo es al mismo tiempo lo negativo. Estar viviendo es a la vez estar ya muriendo. El ser viviente no es sino en su contrariedad. Incluso se puede decir que algo es viviente en la medida en que contiene dentro de sí la contradicción. Si bien la contradicción presente en el movimiento y en lo viviente puede ser concebida por el pensamiento especulativo, es algo que todavía se le escapa al entendimiento representativo, por lo que a éste se le puede auxiliar señalándole aquellas relaciones entre determinaciones donde la contradicción se muestra de inmediato, aun en los ejemplos más triviales. La determinación arriba no es simplemente un espacio en general, sino que es ella misma porque no es abajo. Solamente a partir de la determinación abajo se puede definir lo que es arriba y viceversa. La derecha no es meramente un lugar en general, sino que es lo que es porque no es izquierda. Únicamente partiendo de la izquierda se puede determinar qué es la derecha y al revés. El padre no es simplemente un hombre en abstracto, sino que es el mismo por ser contrario a ser hijo. Solo tomando como referencia al hijo se puede establecer que el padre es tal, e inversamente. En los ejemplos aducidos, cada determinación contiene a su otra dentro de sí, contiene internamente su propia contraposición, e incluso solo es por esta contraposición. En realidad, ambas determinaciones son por su referencia al proceso que les obliga a referirse entre sí de modo necesario. Dice Hegel, cito,
Los contrapuestos contienen la contradicción en la medida en que se refieren negativamente uno a otro en el mismo respecto, o sea, en la medida en que se asumen recíprocamente. A pesar de su simplicidad, el entendimiento representativo no cae en la cuenta de esta contradicción, pues mantiene a las determinaciones como meramente idénticas a sí mismas. La derecha piensa, es derecha y es completamente ajena a la izquierda. Entiende a las determinaciones como completamente distintas entre sí y, por tanto, como indiferentes la una a la otra. No obstante, precisamente al contraponer la una a la otra, el propio pensar representativo ya está de alguna manera definiendo a cada determinación a partir de la otra. Las está ya colocando en una unidad, que es lo que exactamente las hace ser como tal. Sin percatarse, pone a las determinaciones como diferentes entre sí, y al mismo tiempo que las coloca como algo no diferente entre sí, termina en lo que negaba de antemano, en la contradicción. De este modo, afirma Hegel, cito, el representar tiene por doquier la contradicción, pero no llega a tener conciencia de la misma. Sigue siendo reflexión exterior que transita de la igualdad a la desigualdad de las determinaciones. Fin de la cita. La reflexión externa retiene las determinaciones como algo enfrentado exteriormente entre sí, y en cuanto tal las piensa solo de manera alterna, pero no concibe el transitar inmanente de la una a la otra, lo cual constituye su verdadera esencia. Es esta contradicción interna la única que las puede dar cuenta de su vitalidad y del automovimiento de las cosas. Aunque solo se puede ser plenamente consciente de esto en la razón especulativa. Si bien la razón dialéctica, rica en espíritu, puede aprender e incluso llegar a formular la contradicción, esta permanece solo como una representación hasta que no se muestre el movimiento interno de las propias determinaciones de las que se prende partir. Solo así se puede dejar de ser meramente representada y pasar a ser efectivamente pensada. De ahí que únicamente la especulación puede concebir el impulso inmanente de la contradicción que constituye el carácter procesual de las cosas. Cuando una determinación positiva se supera a sí misma en su determinación negativa y ésta se supera a sí misma como aquella, entonces está dentro de la contradicción. Y el permanecer firme en esta contradicción hace transitar del pensamiento dialéctico al pensamiento especulativo. Cito nuevamente a Hegel. El pensar especulativo consiste solamente en que el pensar mantenga firmemente la contradicción y en mantenerse a sí mismo dentro de ella. Fin de la cita. Para el pensamiento especulativo, la aparición de la contradicción es el resultado natural de concebir a las cosas en su propio desarrollo, en su propio despliegue, mientras que para el entendimiento o pensamiento representativo, la contradicción constituye una figura contra natura, que escapa de sus manos y de la que hay que regresar antes de que termine por diluir en la nada a la cosa o al pensamiento mismo. Como se ha dicho, el pensamiento representativo también se topa en algún momento con la contradicción, pero simplemente se niega a admitirla. En la prueba ontológica de Dios, por ejemplo, lo que se halla de fundamento es la totalidad de determinaciones, y esta totalidad es posible, se dice, porque no contiene ninguna contradicción. Sin embargo, de esta manera, Dios es considerado como una pura infinitud que, como tal, deriva en una pura indeterminación. Con ello, lo que en un principio se pretendía determinar, en realidad queda completamente indeterminado. Por otro lado, si se pretende determinar a Dios bajo una totalidad finita de determinaciones, aquello que por principio era considerado como infinito, Dios mismo, es contradictoriamente determinado como finito. La diversidad de determinaciones finitas deriva en una oposición, y su oposición en una contradicción. El resultado de la prueba ontológica es, pues, la contradicción, la cual tendría que ser tenida no como un accidente o una anomalía del pensar, sino como una necesidad intrínseca a su propio determinar. Sin embargo, dice Hegel, cito, el horror habitual que el pensar tiene ante la contradicción rechaza esta consecuencia, pues se queda estancado en la unilateral consideración
de la disolución de la contradicción en nada, sin reconocer el lado positivo de ella, según el cual deviene actividad absoluta y fundamento absoluto. Fin de la cita. El hecho de que una cosa sea contradictoria no tiene por qué verse como un fallo o una carencia. Por el contrario, ha de verse como la naturaleza misma de la cosa en cuestión. En realidad, cada determinación, concepto o cosa constituye una unidad de momentos diferenciados y contrapuestos, que bien vistos no se muestran más que plenamente contradictorios. En cuanto a algo contradictorio, la cosa pensada ciertamente se disuelve, pero no en una nada, sino en el proceso esencial que la hace ser como tal, que la muestra en su verdadero fundamento. De este modo, la esencia de las cosas finitas consiste, dice Hegel, en ser en sí mismas contradictorias, en estar rotas dentro de sí y regresar a su fundamento. Cabe aclarar aquí que el fundamento no es, como suele pensarse, una cosa dada, un ser finito y contingente que permanezca de base para que, a partir de él, el entendimiento se eleve a un ser absoluto, infinito y necesario. El fundamento bien entendido es el proceso por el que el ser finito, y por tanto contradictorio, muestra que no es tal ser y da a conocer su propia insuficiencia. El mostrar su insuficiencia viene a ser su propio regreso al fundamento, su vuelta al proceso que hasta el momento permanecía invisibilizado, pero que lo ha venido constituyendo desde siempre. Al inicio se partió del ser finito como si fuese el fundamento que nos llevaría a algo más, y ahora resulta que este algo más es el verdadero fundamento que viene a fundamentar a aquel ser finito del principio. Si en un principio el razonamiento parecía ser el siguiente, porque el ser finito es, por ello el fundamento es, donde la finitud era lo fundamental, ahora nos percatamos de que el razonamiento en realidad debe ser el siguiente, porque el ser finito no es, por ello el fundamento es, donde la contradicción de la finitud es en verdad lo fundamental. El no ser o la contradicción intrínseca de lo finito es lo que nos conduce a su verdad, a su verdadero fundamento. Dicho en términos silogísticos, afirma Hegel, el no ser de lo finito es el ser de lo absoluto. Para concluir, podemos volver a la idea de que la contradicción no es algo perteneciente ni a una supuesta realidad exterior, ni a una supuesta reflexión interior, sino que reside en la consideración racional de las cosas mismas. En este respecto, tal como reza el principio arriba formulado por Hegel, todas las cosas son contradictorias. Solo habría que concebirlo y aceptarlo como tal. Concebir la contradicción consiste precisamente en la comprensión de la naturaleza y la verdad de las determinaciones consideradas. De ahí que, de acuerdo con nuestro autor, comprender y atenerse a la contradicción es uno de los conocimientos más importantes y afirma que, sin este conocimiento, no cabe dar propiamente paso alguno en filosofía. Bien, pues hasta ahí la exposición. A mí me gustaría hacer algunas precisiones de la excelente exposición de Luis. Luis expone con una gran claridad la lógica y en particular esta parte de la contradicción. Dada su importancia, Luis, quizá conviene pedirte que reflexiones sobre la afirmación que está justo en la tercera observación, cuando hace la afirmación de que la contradicción también debía tener su enunciado general, ¿no? Y dice, todas las cosas son contradictorias. Es importante, creo, que nos indiques qué quiere decir exactamente eso, porque si la conciencia común lo lee, va a decir, ah, pues Luis es contradictorio y el profesor también es contradictorio y todo es contradictorio. ¿Cómo podemos entender esa afirmación? Porque creo que es crucial que nuestro público entienda a qué se refiere Hegel con todas las cosas son contradictorias. Sí, claro. Me parece que lo que está haciendo Hegel es tratar de enfrentarse a un problema de la metafísica de su tiempo. En Kant, por ejemplo, la razón es una actividad de síntesis y la razón como tal busca lograr síntesis cada vez más elevadas hasta llegar a lo incondicionado. Sin embargo, a través de esa
actividad de síntesis, la razón en Kant va encontrando diferentes formas de unidad. Por ejemplo, el alma, el mundo o Dios. Sin embargo, al llegar a esas ideas, la razón en Kant pues cae en contradicción, en el sentido de que se puede argumentar a favor de la existencia de esos objetos, pero de la misma manera, con el mismo peso argumentativo, se puede argumentar en contra de su existencia. Son en realidad pensamientos para Kant necesarios, pero a la vez contradictorios. Y en este caso, Kant considera que los objetos contradictorios son algunos, son simplemente reducidos, lo cual también se puede ver en las antinomias, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, hasta ahí se queda la contradicción. La afirmación de Hegel en este caso, la que usted menciona, es justamente que no solamente 3 o 4 objetos del pensamiento son contradictorios, sino que absolutamente todo lo es. No hay cosa que no sea contradictoria. Ahora, ¿qué significa que una cosa sea contradictoria? No significa que le vamos a poner simplemente enunciados contrapuestos a cada cosa, sino que si observamos la cosa en su despliegue, en el despliegue para poder comprenderla racionalmente, necesariamente aparece la contradicción, porque no hay una realidad, vamos a decirlo así, estática o fija, congelada, sino que toda realidad está en movimiento, porque realidad no es simplemente la apariencia exterior, realidad es el proceso por el que el pensar subjetivo se vincula de manera plena con el mundo objetivo, y a través de esa dinámica entre el pensar y el ser, siempre en ese proceso se puede comprender las cosas. Y justamente ese pensarlas como proceso es pensarlas contradictoriamente, pensarlas en su avance o en su despliegue. No porque se muevan, sino porque justamente el movimiento del pensar implica pensarlas no de manera estática, sino de manera fluidificada. Por eso decíamos que el fundamento no es en realidad algo que esté de base y que permanezca, sino que es tratar de considerar las cosas en su proceso. Una segunda cuestión, quizá, Luis, para, digamos, que amplíes un poco las explicaciones que creo que son muy importantes para nuestro auditorio. Si hay alguna parte, digamos, inolvidable en Hegel, es esto que citabas en el último momento, ¿no? La relación entre lo finito y lo infinito. ¿Cuál es la relación entre las criaturas finitas y Dios? Y Hegel invierte la cosa y dicen, no, no es porque existen los seres finitos que existe el ser infinito, sino es a la inversa, ¿no? ¿Cómo podríamos reflexionar sobre ese punto? Sobre el punto en el que Hegel quiere decir, si tratamos de comprender la relación entre lo finito y lo infinito, la contradicción es fundamental para pensar ese pasaje y para pensar racionalmente a ambos. Sí, pues me parece una solución única en Hegel porque en ciertas filosofías podemos partir de algún presupuesto. Podríamos partir, por ejemplo, de lo absoluto como algo ya dado, como algo presupuesto para poder después explicar lo finito. O bien podríamos empezar al revés, de lo finito para a través de la inferencia llegar a lo absoluto. Y Hegel no toma ninguno de los dos caminos, más bien toma justamente el camino de la negatividad o el camino de la contradicción, porque dice sí, efectivamente hay que partir de lo finito, pero no como algo dado que posteriormente nos entregue un resultado absoluto, sino justamente de la carencia o de la finitud de lo propio finito, es decir, de aquello que le falta, de lo que carece, de lo que no tiene, y que no se lo muestra algo más, sino lo propio finito. Es decir, cuando yo trato de concebir o de pensar una determinación, me doy cuenta que esa propia determinación por sí misma no tiene cabida, que ella misma, si la pienso de manera profunda, me va a llevar a otra. Eso quiere decir que el mismo proceso de pensar una determinación, una cosa o un concepto, es imposible agotarla por sí misma. Y justamente al darnos cuenta que lo finito es por sí mismo insubsistente, se va mostrando el proceso que nos puede llevar a lo infinito.
Me parece que eso es lo que Hegel hace y que tiene que ver incluso con el método, ¿no? Ya decíamos que no hay un método preestablecido, sino que justamente la consideración profunda de cada cosa pensada en el proceso de demostrar su insuficiencia nos lleva a algo más, ¿no? Ahora, no es que, no sé si aquí se pueda malinterpretar esto, no es que presupongamos que hay una insuficiencia de hecho, una insuficiencia de principio, sino que más bien dentro de la determinación, dentro de la categoría, tratar de pensarla por sí misma. Y justamente en ese intento, la categoría misma se va a mostrar insuficiente. Entonces es un movimiento interno a la propia categoría, es una limitación interna a la propia determinación. Y eso justamente es el proceso que nos va a llevar a la consideración de lo absoluto. Uno de los pleitos más notables de Hegel, como tú señalabas, es lo que él insiste en la afirmación filosófica de que la contradicción no se puede pensar, ¿no? Una gran parte de la metafísica occidental ha descansado en la idea de que lo contradictorio literalmente no se puede pensar. Y la afirmación de Hegel es, por el contrario, pensar es una necesidad del pensamiento mismo, es un movimiento natural del pensamiento y es lo único realmente pensable. ¿Cómo explicarle al auditorio, a nuestros escuchas, ese pleito que Hegel tiene que tener con la afirmación filosófica de toda la vida de que la contradicción no es pensable? En este sentido se opone principalmente a Aristóteles porque Aristóteles pensaba que era un principio fundamental, el principio de no contradicción, y que incluso era tan evidente que no requería de ninguna demostración. Pero para Hegel eso parte de una consideración muy específica del mundo, de asumir una cierta metafísica que implica una separación entre el ser y el pensar. Porque si nosotros consideramos a las cosas como algo ya establecido, pues por un lado podríamos decir, bueno, puedo pensar una cosa, pero si cambia, si, es decir, si deja de ser lo que es, pues ya estoy pensando otra cosa. Entonces tengo que pensar la cosa como algo fijo y si cambia, quiere decir que ya se contradijo y es otra cosa, o sea, cambio más bien de registro, pero sin considerar que sigue siendo ella misma. Ahora, si en algún momento el pensamiento se percata de que esto ocurre, de cómo es posible que una cosa sea su contraria en otro momento, pues entonces la falla está en el pensamiento. Es el pensar el que se equivoca o el que a través de alguna falla pues cae en la contradicción. Pero justamente como la contradicción lo que implica es determinaciones que no casan entre sí, que no pueden ser enunciadas al mismo tiempo, pues entonces quiere decir que estamos efectuando un mal ejercicio del pensar, por lo cual habría que suspenderlo y regresar o dar la vuelta. Entonces justamente la contradicción viene a ser una limitante en cuanto consideramos que por un lado está el mundo y por otro lado el pensamiento, porque de manera separada, de cualquier manera que encontremos la contradicción, vamos a tratar o de evitarla o de regresar y va a representar justamente la limitación para seguir avanzando. Que, bueno, en otros términos es justamente lo que le ocurrió a Kant, ¿no? Cuando Kant se dio cuenta de las antinomias, en un intento por sintetizar y llegar a lo incondicionado, bueno, pues se dio cuenta que había algunos principios que nos llevaban a la contradicción, pero justamente ahí se renuncia al pensar y dice, bueno, no se pueden conocer. Por eso para Kant la metafísica no es posible, porque la metafísica es contradictoria y solamente puedan quedar como ideas regulativas, pero ya no pueden formar parte del conocimiento humano. Entonces, por ejemplo, en la filosofía kantiana, la contradicción y en otras filosofías representa justamente el límite para continuar pensando y bueno, todo lo que venga enseguida, pues puede ser una ilusión o simplemente se puede quedar como una idea regulativa, pero ya no forman parte del conocimiento. Entonces, lo que hace Hegel es justamente decir que la contradicción no debe ser temida, puesto que no es algo que aparezca al final, sino que justamente en el momento que estamos emprendiendo un ejercicio por pensar esencialmente las cosas, ya está presente. Ya hay un desarrollo interno de la cosa misma al ser pensada. Porque el otro, el tratar de pensarla como algo estático,
pues justamente genera el conflicto de que la tenemos que mantener como algo idéntico, bajo el principio de identidad o no contradicción, decir que ahí está de la misma manera, lo mismo que el sujeto o el pensamiento, cuando en realidad, si sabemos a partir de la fenomenología o del inicio de la lógica que ser y pensar no son sino una unidad, pues en realidad veríamos que se trata de un proceso de constitución y autoconstitución de lo que llamamos realidad. Yo tengo una pregunta. Eh, bueno, primero quisiera agradecerte la exposición, realmente fue muy clara, me pareció muy buena. Y en algún momento mencionabas que la contradicción resuelta es el fundamento. No sé si pudieras ahondar un poquito más en eso, qué sería una contradicción resuelta y cuál sería una contradicción no resuelta, ¿no? En este caso. Si no es mucho, ¿con quién se está peleando? Y claro, cuando Hegel se refiere a una contradicción no resuelta, es justamente cuando la contradicción se va a cero. Y ahí es un poco lo que venía mencionando con relación a la filosofía kantiana, digo que tengo más como referencia, porque cuando la razón trata de pensar las ideas, pues en realidad ya no hay un sustento empírico, no hay dónde anclarse para poder saber si esa idea que se está pensando es verdadera o no lo es. Y entonces es como si el pensamiento se pusiera en cero, como si no hubiera más camino para el conocer. Y bueno, ahí la contradicción no queda resuelta, simplemente deriva pues en indeterminación. Porque, por ejemplo, si queremos saber la existencia de Dios, pues podemos dar argumentos para defender su existencia, pero también para defender su no existencia. Y llegamos a un punto cero, porque es como una especie de tensión en la que no hay ninguna resolución a favor ni en contra. Y bueno, pues quedamos como en suspenso y eso sería el cero, sería la contradicción no resuelta. Pero también existe el lado positivo de la contradicción y es justamente la que arriba al fundamento. Y se arriba al fundamento porque en el momento que nos damos cuenta que las determinaciones de la oposición no son más que en su fluidificación, es decir, que una nos lleva a la otra, en realidad lo que estamos viendo no es simplemente su desaparición, sino justamente que la cosa es proceso. Para regresar un poquito a lo que venía explicando, si llegamos a la idea de que puede haber el mismo peso de argumentos para defender la existencia de Dios o su inexistencia, no tendríamos que decir que, bueno, asumimos una postura agnóstica y no sabemos en realidad qué es lo que ocurre con ese concepto. Para que lo llevemos al fundamento, tendríamos que decir que en realidad Dios es proceso. Y es justamente eso es la contradicción resuelta. Cuando vemos que en realidad si se fluidifica no significa que se pare o que se tenga que regresar, sino más bien darle cabida a ese proceso y saber que el proceso mismo es la verdad de los momentos. Porque podemos partir de lo negativo o lo positivo y a partir de ahí decir, bueno, llegamos a la idea de que pues desaparecen porque son contradictorios internamente. Pero si tomamos esa desaparición en sentido positivo, que es lo que hace Hegel, es decir, bueno, pues es que en realidad son proceso y es un proceso que termina por explicar a los momentos de los que habíamos partido. Y bueno, no sé si por ahí estoy respondiendo a lo que pregunta Jared. Sí, muchas gracias, Luis. Agradezco enormemente la participación de José Luis Martínez, quien nos ha expuesto la categoría de contradicción, también a los integrantes del seminario que estuvieron en el momento de la grabación, así como a todos los que nos están escuchando cada 15 días. Y sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima.